patrimonio industrial serían todos los restos materiales e inmateriales fruto de la cultura o de la época industrial. Cronológicamente, pues podemos considerar la Revolución Industrial, siglo XVIII, en función de las zonas, hasta el siglo XX. Alcoy, precisamente, es una de las zonas pioneras, ya no solo a nivel valenciano, sino también a nivel español, en adoptar lo que podríamos conocer como la industrialización. Siempre en un primer momento en la industria textil, que era la propia de esta zona, y el patrimonio, por tanto, va vinculado fundamentalmente en un primer momento a esta industria. En el siglo XVIII son una serie de molinos que ya se venían utilizando en realidad desde el siglo de antes, pero bueno, el siglo XVIII es cuando se da el salto progresivo a lo que conocemos como la industrialización. Se va concentrando la mano de obra poco a poco y progresivamente se van introduciendo las máquinas, ¿no?, propiamente dichas, aunque no será ya hasta el siglo XIX cuando sea una verdadera revolución industrial. ¿Dónde se localizan? Se localizan fundamentalmente en los ríos, porque la primera fuente de energía que utilizan estos molinos, lógicamente, es la hidráulica. Grandes ruedas que mueven todo un sistema de embarrado o árbol de transmisión, que es el que activa la maquinaria. Por tanto, es necesario estar en el cauce del río junto a un curso de agua y que además permita saltos, desniveles que le den más fuerza a esta maquinaria, porque hay que tener en cuenta que aquí los ríos no son de un gran caudal. Condiciona mucho, lógicamente, esta topografía, ¿no?, del río. El espacio reducido, la fábrica se tiene que adaptar al terreno, tiene que además de alguna forma domesticar el agua, la red hidráulica, para que haga su función, y también dentro del edificio la maquinaria tiene que situarse en función de cómo esté el árbol de transmisión. En un primer momento está muy condicionada. El patrimonio de Alcoy industrial, porque Alcoy fundamentalmente hoy en día es una ciudad industrial, y hay que entender que el patrimonio industrial no es solo la fábrica en sí, también son las viviendas donde viven los obreros, donde viven los burgueses, son todas las infraestructuras que genera, estaciones de tren, hospitales, mataderos, etcétera, etcétera. En ese sentido, hoy en día, pues la situación podría haber sido mejor. Es verdad que hay algunas actuaciones que se han hecho con buen criterio, por ejemplo, el matadero se ha recuperado, alguna fábrica como el Museo de Bomberos se le ha dado un uso interesante también, otras, las viviendas sobre todo burguesas, sí que se van restaurando, pero en cambio se abandonan otros aspectos como las viviendas obreras, y también es una lástima que algunos elementos muy singulares, como por ejemplo la fundición Rodes Hermanos o el Molinar, que es el símbolo de la industrialización alcoyana, pues esté prácticamente echado a perder. En un primer momento, como ya hemos dicho, sería la textil, que es la que tiene más larga tradición, incluso desde el siglo XV o XVI, ¿no?, que ya se crea la Real Fábrica de Paños. Pero en el siglo XVIII se incorpora la papelera. En 1755, Mossèn Albors hace un molino en el que incorpora pilas holandesas para la fabricación de papel. Y pronto se convierte en una industria muy competitiva aquí en Alcoy. De hecho, daba mejores salarios incluso que la textil, aunque tardará más en mecanizarse, ¿no?, que la textil. Y en tercer lugar, ya a mediados del siglo XIX se incorpora la industria metalúrgica, en un primer momento como industria auxiliar para reparar la maquinaria de la textil y de la papelera, pero que después alcanza una entidad propia e incluso tendrá auténticas fundiciones artísticas con un gran desarrollo, ¿no? Serían esas las tres grandes industrias. El Alcoy siempre ha tenido un problema que es orográfico, ¿no? Está encajada entre dos barrancos, el Molinar y el Riquer o Barchell, que son también los que crean esta industria, pero eso supone también unas limitaciones de comunicación y de espacio. Solo a mediados del siglo XIX, que es cuando empiezan a hacerse los grandes puentes urbanos, es cuando se da ese salto y se permite ir más allá del barranco. Hasta ese momento el urbanismo alcoyano está muy limitado en espacio y es un urbanismo en altura, porque no puede crecer a lo ancho. Por tanto,
se hacen edificios muy elevados sobre los antiguos edificios de plantas bajas o de una planta, y eso creará, lógicamente, en las zonas más vinculadas al proletariado problemas de salubridad, de amontonamiento, falta de higiene, falta de infraestructuras, que tendrán muchas consecuencias sanitarias principalmente. En un primer momento, como ya hemos comentado, sería la energía hidráulica, ¿no?, la que proporciona la fuerza de los ríos. Pero tiene un problema intrínseco. Una, ya hemos comentado, la localización de la fábrica junto al cauce, pero otra es las sequías, ¿no? En el momento en que había una sequía se perdía la fuerza hidráulica. Por tanto, pronto se van buscando nuevas fuentes de energía, y la propia de la industrialización es el vapor, ¿no?, la máquina de vapor. En Alcoy relativamente pronto se utiliza una caldera de vapor, en 1832, pero aún no tiene una aplicación mecánica. Será ya a partir, sobre todo, de mediados del siglo XIX, cuando empieza propiamente la mecanización, ¿no?, y el uso de la máquina de vapor como nueva fuente de energía, pero siempre en combinación con la hidráulica, que no llega a abandonarse. Hasta el siglo XX no se abandona del todo. Y la tercera, fundamental también, ya es a finales del siglo XIX, en la década de los 90, es la energía eléctrica, que es así que ya permite dar el gran salto a otras ubicaciones urbanas. Es decir, las fábricas abandonan el cauce del río y se colocan en otros espacios urbanos, ¿no? Eso implica también un cambio en la morfología de la fábrica. Hasta ese momento son muy características, por ejemplo, de finales del 18, principios del 19, esas fábricas con una planta baja con bóvedas de ladrillo, una segunda planta con pilares y una tercera planta más diáfana, ¿no?, que permite más maquinaria. En cambio, ahora, con la introducción de la electricidad, se adoptan otras morfologías completamente diferentes, más diáfanas, y también el uso de nuevos materiales como el acero, ¿no?, el hierro, permite crear otros espacios que antes dependían de la piedra o del ladrillo. Efectivamente, en el proceso textil, que se compone de varias fases, ¿no?, esas primeras fases se daban en un ámbito doméstico, el trabajo doméstico, o como decíamos, el patting out system, ¿no?, que se decía. Es decir, el cardar y hilar la lana se hacía en la casa de este campesinado, que complementaba así sus ingresos, ¿no?, del campo. Y en cambio, ya la fase del tisaje, los telares, se hacían ya normalmente en buhardillas, todavía en pisos altos, y ya los batanes propiamente eran el molino, ¿no?, que se había transformado. ¿Cuándo se produce el cambio? Precisamente con este progresivo proceso de mecanización. En Alcoy llegan en 1818 las primeras máquinas de hilar, que por cierto provocan los movimientos luditas, también pioneros en España en 1821, porque ese campesinado ve amenazada una fuente de ingresos principal para su economía, y el enemigo para ellos es la máquina, que les va a quitar el trabajo, ¿no? A partir de ahí, progresivamente verán que el enemigo no es la máquina en sí, sino es la explotación, ¿no?, que produce el sistema capitalista. Sobre todo ya cuando hemos comentado esa introducción de la máquina de vapor, cuando ese sistema disperso de industria pasa a convertirse en un sistema de factoría. En un mismo edificio se concentra todo el proceso de elaboración y obliga a ese campesinado que vivía todavía en sus casas a trasladarse a la ciudad. Y es cuando vienen esos problemas de amontonamiento, de insalubridad, etcétera, etcétera. Ya digo, es un proceso paulatino en el que conviven los dos sistemas, pero que ya a partir de mediados del siglo XIX ya se da ese cambio. Vale. Bueno, es una pregunta interesante. El parlamentarismo es uno de los grandes logros, ¿no?, podríamos decir, de la civilización, ¿no? La capacidad de no solo elegir a tus gobernantes, sino que haya un control eficiente de la acción de gobierno, evitando cualquier práctica absolutista o dictatorial, o como quieras llamar, es uno de los grandes logros. El problema quizás es el uso que se hace, ¿no?, de ese parlamentarismo, cuando se cae un poco en la partidocracia, ¿no?, que se dice que es cuando un partido, pues los propios políticos generan unos mecanismos para perpetuarse, ¿no?, en el poder de una u otra forma, o se hace un mal uso, por ejemplo, de las mayorías absolutas, ¿no? Lo que a mí me afecta, por ejemplo, es
es difícil entender que aprovechando una mayoría absoluta se apruebe una ley de educación en solitario, ¿no? Sin consultarla con cualquier otro partido. Es decir, ese es el mal uso que se hace del parlamentarismo. Por tanto, no es un sistema perfecto, pero sí que en cuanto a control de gobierno y político, pues es lo que mejor se conoce, el mejor sistema que conocemos, vamos. ¿La democracia? La democracia va en el mismo sentido, ¿no? La participación del pueblo, la capacidad de elegir. Sí que es verdad que hace falta a veces una mayor implicación, pero va también un poco con la educación, ¿no? Y con la disponibilidad de la gente a participar en ese proceso. A veces parece que también se prefiera delegar, ¿no? Y no preocuparse durante 4 años, ¿no? Y que sean los políticos los que se encarguen. Pero yo creo que sí que debería haber una mayor implicación. Pero bueno, la democracia como concepto base fundamental. ¿Y el valor de ciudadanía? Y el valor de la ciudadanía, todo va relacionado, ¿no? Todos los valores que implica la ciudadanía, la solidaridad, el respeto mutuo, el diálogo, bueno, es algo a lo que deberíamos aspirar todo el mundo como civilización y que va implícito, yo creo, que en la condición humana. Cuando se pierde ciudadanía es cuando aparecen los problemas, ¿no?